expresaba su información respecto de este proyecto y también exhortaba a que se dé el apoyo. Señor presidente. Muy buenos En la días a intervención todos número los 11 y las escuchamos a la colegas parlamentaria legisladores. Lucía Pozo. Los riesgos del poder financiero criminal están afectando y han afectado durante los últimos años gravemente los sistemas políticos democráticos, sobre todo aquellos más frágiles, aquellos más débiles como el nuestro. Distorsionan las economías, causan inestabilidad, nos hace perder el control sobre la política económica, debilitan la integridad de los sistemas financieros, nos hacen perder credibilidad ante los organismos internacionales, ante las multilaterales, potencian la corrupción en el sector público, en el sector privado, pero sobre todo nos hacen perder valores sociales esenciales para el desarrollo, señor presidente. En la última comparecencia en la comisión respectiva que trata este proyecto económico urgente, el señor ministro de Finanzas manifestaba que habían 1.700 millones de dólares circulando que tienen que ver con actividades ilícitas, y eso también lo dicen las Naciones Unidas. La lucha contra el lavado de activos en cualquier país, incluido el Ecuador, tiene un multienfoque, un enfoque multisistémico y tiene que ver sobre todo con 5 ejes que tienen mucha relación para poder dilucidar de mejor manera y solucionar el problema de la corrupción. Tienen que ver con la prevención, la detección, la judicialización, la condena y la parte más importante, que es la recuperación de los activos, que es la materia que en esta mañana nos ocupa. Y por supuesto que forman parte de este ciclo jueces, fiscales, funcionarios públicos, políticos, funcionarios privados, y que mientras no trabajemos de una manera articulada, fusionada, mientras no entendamos que todos caminamos y estamos alineados bajo el mismo propósito, no vamos a obtener los resultados deseados. De los 25 reportes de operaciones inusuales entregados por la UAFE, se establecen que hay más de 285 millones de dólares en montos de lavado. Ese valor, por supuesto, sube y seguirá subiendo en base a las investigaciones que se sigan realizando y en base a los actos de corrupción que se sigan develando. La Policía y la Fiscalía Nacional en los últimos tiempos habían incautado 122 bienes inmuebles y 24 vehículos en un último caso relacionado con el señor Wilmer Sánchez Farfán. Varias de esas propiedades en mi provincia, en la provincia de Imbabura, y ampliadas en 9 provincias de todo el país. El gobierno no tiene recursos y eso todos lo sabemos. Tenemos recursos bloqueados, señor presidente, encargado al 31 de diciembre del 2023 por más de 110 millones de dólares que no pueden ponerse al servicio de los ecuatorianos gracias a que no disponemos de esta ley ágil, eficiente y efectiva para recuperar los dineros mal habidos. Tenemos que fortalecer, por supuesto, instituciones como la UAFE, que esta ley orgánica para el desarrollo y la monetización de recursos económicos, para el financiamiento y la lucha contra la corrupción, tiene que hacer que esta Asamblea, con inmensa responsabilidad, apruebe las reformas a la Ley de Extinción de Dominio, que son positivas, que mejoran la capacidad de la gestión de las organizaciones gubernamentales en este propósito, en la lucha contra el lavado de activos, en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Tenemos que corregir para ello todo el sistema, evidentemente, y para eso hay que hacer un propósito común que va desde la voluntad política en diversas instituciones del Estado, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y desde esta Casa de la Democracia, en donde tendremos con la misma responsabilidad que hemos aprobado ya 10 leyes en casi 2 meses, ojalá, de un consenso mayoritario poder aprobar otra norma con más de 100 votos. Y hay que observar también, señor presidente, algo fundamental, porque nos estamos enfocando mucho en el tema de la Ley de Extinción de Dominio. No es menos importante hablar de que estamos aprobando un proyecto que reforma 6 leyes, entre ellas la de contratación pública. Y no nos debemos olvidar, señor presidente y colegas legisladores, que hoy por hoy tanta es la pus en la institucionalidad del Ecuador, que el narcotráfico blanquea y lava capitales a través de este proceso, que lastimosamente instituciones públicas
Gobiernos autónomos descentralizados están siendo parte de este lavado y ya no es un tema que sea desconocido para ninguno de nosotros. A través de concursos, a través de licitaciones, a través de unas pequeñas palabras en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahora ni siquiera se piden anticipos para contratar. ¿Qué constructores tienen $2 millones para empezar obras? ¿O acaso los constructores son financieros o financistas del Estado? Ese artículo tiene que reformarse, colegas legisladores, y me voy a permitir remitir a la comisión varias observaciones de grupos importantes, de constructores positivos, de gente que se dedica a esta noble tarea de la construcción, señor presidente, que no solo da de comer a quienes promueven estas obras, sino a los trabajadores, a los residentes de obras, a toda esa economía que se dinamiza alrededor de donde se construyen y se realizan actividades. La señora de la tienda, la señora del hotel, la señora que lleva el avío para la gente que trabaja. Y no podemos hacer que esta noble fuente de trabajo quiebre, porque muchos constructores, para no quedarse fuera de estos procesos de licitación, se arriesgan a invertir su dinero, se endeudan y después no pueden cumplir con esas actividades y se genera nuevamente una cadena de pobreza en la que no se pueden pagar a los trabajadores, en la que no se pagan a los constructores, en la que no se terminan obras, finalmente porque los que más tienen y nadie sabe de dónde, sí tienen ese $1 o $2 millones para sin anticipos empezar obras con los gobiernos autónomos descentralizados. Eso no lo podemos permitir. El artículo 71 y 5 o 6 más de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública deben reformarse. Y me voy a permitir hacer un ingreso oficial a la comisión para el tratamiento del informe del segundo debate de la misma y luego del Pleno de la Asamblea Nacional para que esas reformas sean aprobadas. Yo quiero saludar finalmente, señor presidente, la posibilidad de que en esta asamblea se apruebe esta ley. Son recursos para la inversión social, son recursos para luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, para devolverle a los ecuatorianos toda esa plata que se nos han robado. Y que ojalá, mediante la aprobación y la agilitación de esta norma, dejen de disparar las tórtolas a las escopetas, porque resulta que gracias al amparo de la ley y a la ineficiencia de los sectores, sobre todo del sector judicial, que ahora sabemos y entendemos por qué también está contaminado, resulta que después nos demandan al Estado porque se murió la vaca de la hacienda, porque se lastimó la pata del caballo, porque la puerta de la pared o la pared está sucia de la mansión, de la casa de Hacienda, y resulta el Estado siendo enjuiciado por repetición cuando no pueden devolver los bienes tal como lo dejaron los delincuentes que se le robaron la plata a este país. Que esta ley sea aprobada por responsabilidad y que esta asamblea una vez más le demuestre a la ciudadanía que realmente es una asamblea diferente. Muchas gracias, señor presidente. Buena intervención.